Paz de Cristo, amados hermanos, damos gracias a Dios en esta tarde de este día tan hermoso y también de volver a encontrarnos a través de estos medios para escudriñar juntos la palabra de Dios. Estoy aprendiendo mucho, estoy creciendo en la gracia del Señor, en el conocimiento, y como dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso queremos compartir con ustedes para que también juntos crezcamos en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. He estado viendo las noticias, estudiando un poco acerca de estos tiempos y están apareciendo videos en las redes sociales acerca de la pandemia, de algunos, que piensan que esto no es verdad, que van a venir cambios, que hay un control del gobierno. Todo ello está circulando por los medios sociales. Se habla mucho de lo que Bill Gates, el que estableció Microsoft, está haciendo. Y él está empujando una agenda de que todo mundo, por causa supuestamente de la pandemia del coronavirus o COVID-19, la intención de él y de otros es de vacunar a todo el mundo, totalmente a todo el mundo. Y ellos le llaman a esta vacuna, pero aparte de ser vacuna, ser una identificación, y la llaman como el ID 2020 o ID o identificación 2020. Bueno, ellos la quieren implementar y la quieren obligar, y si eso lo llegaran a hacer, imagínense, nadie podría viajar a otros países porque si no tiene esa vacuna o no tiene esa identificación, pues ese país no lo va a aceptar porque usted no está vacunado y ellos no quieren que usted ingrese a su país y contamine a otros. Bueno, hay tantas teorías, hay tantos eventos que están sucediendo, se habla de control, se habla de manipulación. Por otro lado, oímos el avance de la ciencia, la tecnología, las compañías de teléfono, el G5 o el 5G, todo ello nos está hablando, pero la realidad de todo este movimiento está escrito, no hay nada nuevo para nosotros, esto va a suceder. Viene el tiempo de un control absoluto, viene un tiempo de que el ser humano pierde sus libertades, es controlado por el gobierno y va a ser fácil para el mundo, ya cuando la iglesia sea levantada. Bueno, es algo también para pensar en nosotros ahora en esta cuarentena, cómo el gobierno nos metió a nuestros hogares, supuestamente para protegernos, y le ha dado mucho énfasis a la enfermedad. Se reportan muertes, pero también vuelven a salir y aparecer algunos comentarios de doctores que eso es una exageración. No sabemos. Quiero usar esto como base a la enseñanza que quiero traer en esta tarde. Una enseñanza que muy poco se oye en los medios sociales y que creo yo poco se predica en las iglesias. Para ser honesto, yo nunca había escuchado una predicación acerca de esto. La busqué entre los predicadores que hablan de eventos del porvenir y sí escuché 1, 2, 3, pero habla muy poco acerca de este tema. Y lo que quiero hablarle es el tema del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, el Señor Jesucristo lo mencionó y vamos a hablar. Tuvo su principio y va a tener su fin. El tiempo de los gentiles comienza en Babilonia, bajo el dictador Nabucodonosor en ese entonces, pero también termina el tiempo de los gentiles cuando Babilonia la antigua sea juzgada y también su dictador, el anticristo, sea juzgado junto con el falso profeta y sean lanzados al lago de fuego. Pero hay un evento que ocurrió y que es importante para nosotros aprenderlo y saberlo. Por ejemplo, mucha gente, y hay una teología, la teología del reemplazo. Esta teología enseña que Dios desechó a Israel, las bendiciones de Israel, y las traspasó a la iglesia. Que ahora la iglesia es la nueva Israel, pero no es así.
Amado oyente, no es así. Dios no ha desechado a su pueblo. Israel volverá a ser cabeza de las naciones. Ahorita es el tiempo de los gentiles, naciones históricamente como Babilonia, como Asiria, como Persia, como Grecia, como Roma, como el Imperio Otomán, los árabes, como fue el Imperio de Inglaterra, como en este tiempo es Estados Unidos. Recientemente se está levantando China, se está levantando Rusia, se está levantando Irán, acaban de enviar un cohete al espacio, y Corea del Norte. Bueno, ahorita estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Cómo comenzó y cómo va a terminar? ¿Y qué va a haber en estos últimos días? ¿Cómo va a ser el final del tiempo de los gentiles? Quiero mostrarle por la palabra de Dios. Así que tome su Biblia. Vamos a estar meditando en el libro de Daniel. Prepare su corazón, tome notas y no se impaciente, no se canse. En el nombre del Señor Jesucristo, porque somos estudiantes de la palabra de Dios y estamos aprendiendo del libro de Dios, el pensamiento de Dios y lo que Dios nos revela en la historia. Estamos hablando de historia. Amén, hermanos. Entonces, en el nombre de Jesucristo, vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu hermosa y dulce presencia. Y te damos gracias por todos los beneficios que nos das, la protección, la dirección, Señor, y todas las cosas. Gracias te damos, te pedimos que bendigas a las iglesias, que bendigas a nuestra congregación, los hermanos, los que andan en trabajo, que los guardes, que regresen con bien, las amas de casa, los estudiantes en el hogar. Ayúdanos en todas las cosas. Te pedimos también por los gobernantes, por el presidente, por los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Te pedimos por nuestros líderes espirituales, nuestro hermano Jean Fortino, nuestro hermano Luciano Montes y todos aquellos que trabajan, Señor, en tu obra. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, en el libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, tenemos esta historia y es un poquito larga, desde el verso 7 al verso 13, es un poquito larga, pero lo voy a cortar. Solamente voy a leer, si usted tiene la oportunidad, Lucas 21, 24. Y dice de la siguiente manera: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto tuvo cumplimiento en Nabucodonosor, cuando invadió Israel. También tuvo cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando Tito de Roma destruyó Roma y llevó y prácticamente esparció a todos los judíos en todo el mundo. Pero en el tiempo de la tribulación, cuando ya está establecido el templo, se va a levantar el anticristo cuando se da a conocer que entra al templo, se hace pasar por Dios, viene una persecución contra los judíos y contra aquellos que están escuchando el evangelio. Y dice aquí el Señor: serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces eso sucederá al pueblo de Israel, pero también sucederá a los creyentes del Señor Jesucristo durante la tribulación. Ahora, mire este detalle porque es bien importante. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Por los gentiles. Déjenme aclarar, la palabra gentil no es alguien que es amable. Se refiere a personas que no son de descendencia israelita o judía, que no son descendientes de Abraham, aunque los árabes también son descendientes de Abraham, pero se refiere exclusivamente a la línea mesiánica, a Abraham, Isaac, Jacob, y así la tribu de Judá, y de ahí vino el Señor Jesucristo, pero es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, estamos aquí hablando y vamos a mirar cuál será la actitud o cuál ha sido la actitud del tiempo de los gentiles desde el año más o menos 605 antes de Cristo al momento en que el anticristo se da a conocer. Vamos a suponer en el año 2020, 2021, no sabemos, pero está por manifestarse de 2024, porque la iglesia levantada en los primeros 3 años y medio, sucederán varios eventos. El anticristo no se da a conocer sino hasta la mitad de la tribulación de los 3 años y medio. Entonces,
El tiempo de los gentiles es cuando Dios puso el poder terrenal sobre las manos de los gentiles, reyes que no son de descendencia judía. Desde el año 605 comenzó con Nabucodonosor de Babilonia y terminará, como le digo, cuando Babilonia la antigua sea juzgada. Ese es el periodo del tiempo de los gentiles. Entonces, termina el periodo del tiempo de los gentiles y viene Cristo, un judío, la línea mesiánica, y él toma el dominio y por 1000 años gobierna la tierra. Y qué glorioso va a ser el milenio. Entonces, algo muy importante también para nosotros considerar es que el hombre durante el tiempo de los gentiles, el hombre se exalta a sí mismo, se levanta a sí mismo, persigue y ha perseguido a los judíos, a los israelitas, a los santos de Dios, blasfema a Dios mismo, blasfema contra Dios, menosprecia a Dios y finalmente cae completamente bajo el dominio de Satanás. Esa es la actitud del tiempo de los gentiles. Ahora, piense hoy en este día, ¿cuál es la actitud de las naciones? Estoy oyendo que el presidente de Francia, el presidente Macron, él está mencionando después de la pandemia el nuevo orden mundial. Inclusive el Papa de Roma le dio la bendición y están hablando de después del 15 de mayo, eventos que van a suceder. Bueno, sabemos que todo eso va a ocurrir. El hombre se levanta a sí mismo, se exalta a sí mismo. Se menciona de el élite de las naciones, de un grupo pequeño de hombres gobernando al mundo. Todo eso lo sabemos, pero todo eso está siendo manipulado por Satanás, por el dragón. Y todo eso va a tener cumplimiento. Ahora, haciendo un poquito de historia, y esto es muy interesante para mí, comienza el tiempo de los gentiles, comienza a Dios a mostrar la historia, se levantan los 4 imperios que ya pasaron, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. En el tiempo de Roma, Cristo es crucificado. En las 70 semanas de Daniel habla de eso. Entonces comienza el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia aquí estamos, dentro del periodo de los gentiles. Pero la iglesia es levantada y entonces sí entra por entero la gran tribulación, donde el hombre o más bien sobre el poder de Satanás, desarrolla su programa. Pero termina después de 7 años y luego ya entra el milenio. Entonces, cuando entra el milenio, se termina el tiempo de los gentiles. ¿Cómo comenzó esto? Daniel menciona esto. Daniel habla de la destrucción de Jerusalén. Ezequiel también habla de la destrucción de Jerusalén, inclusive el profeta Isaías. Pero cuando Daniel comienza a escribir, está ya cautivo en Babilonia. Y él describe la historia y me pareció muy importante compartírsela con usted. Pero observe cómo el cumplimiento de las profecías se llevan a cabo al pie de la letra, 100%. Dios no puede fallar. Y Daniel nos describe una situación que se presentó dentro del palacio. Daniel capítulo 1, versos 3 y 4 dice: y dijo el rey Aspenaz, el rey Nabucodonosor. Aspenaz era el jefe de los eunucos. Un eunuco era un hombre que servía en el palacio, pero se le quitaba el privilegio de ser padre. O sea, fue un hombre que fue castrado, para ser más preciso. Y le dijo que trajese de los hijos de Israel, observe eso, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. O sea, que trajera de los descendientes de Judá, del reino mesiánico, de los hijos de los reyes, que trajera jóvenes príncipes. Real, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras
y la lengua de los caldeos. Entre ellos está, por supuesto, está Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, otros jóvenes también, que ellos se guardaron, a pesar de que estaban en Babilonia, se guardaron guardando las leyes santas de Dios, las leyes de la salud, de la alimentación. No participaron de la mesa del rey, se guardaron en la dieta kosher, prescrita por la palabra de Dios. Entonces, allí se presenta esto y entre ellos miramos cautivos, la descendencia mesiánica o los hijos del reino. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió esto? En una ocasión, la Biblia nos dice, Ezequías, uno de los reyes de Israel, se enfermó. Era la nación de Israel y enfermó. Entonces, el reino de Babilonia, el rey de Babilonia siempre representa al enemigo. Dice la Biblia en Isaías 39, 1-3, si usted lo puede leer, oiga esto, dice: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, este era el rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Ahora, envió esas cartas y esos presentes con una delegación de gente importante, de representantes del gobierno, personas que estaban muy apegados al rey. Entre ellos, pues, iba a haber gente que era sabios en el ejército, en el gobierno, en asuntos privados, en todo ello. Bueno, envió esas cartas, esos presentes, con ellos vinieron porque él supo que estaba enfermo y que había convalecido. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Ezequías cuando recibe las cartas y recibe los presentes? Dice en el verso 2, y se regocijó con ellos Ezequías del pueblo de Israel. Y allí el error de dar un poquito, de ceder un poquito, de darle, como dice la Biblia, no deis lugar al diablo, de darle un poquito de terreno al enemigo. Él les mostró la casa de su tesoro, todo lo que tenía les mostró, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, todas sus casas de armas, todos sus armamentos se las mostró. Imagínense, el servicio secreto de Babilonia tomó nota de todo. Y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Aquí hay una palabra para nosotros. Si tú le das un poquito de lugar al mundo y si recibe los presentes del mundo, si tú le muestras lo que eres, lo que tienes, tus pensamientos, y les abres completamente todo, el enemigo va a aprovechar, el enemigo se va a meter a tu vida, a tu casa. ¿Quién está vigilando la puerta de tu casa? Porque si nadie está vigilando, el enemigo va a entrar y va a meter cosas y va a tomar control de lo tuyo y va a meter cosas que no son del agrado de Dios ni de ti. Lo que hizo Ezequías no le agradó a Dios. Dios inmediatamente envió a su profeta. Y Isaías llegó, y fíjese lo que llegó diciéndole, preguntándole al rey. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Qué dicen? ¿Y de dónde han venido a ti? Ezequías hizo aquello sin la constancia de Dios, sin la voluntad de Dios. Cuidado cuando uno hace las cosas sin la voluntad de Dios, creyendo que no hay nada malo en ello. Hay gente que dice, pues yo no creo que esto sea malo, o yo no creo que aquello sea malo, pero ¿cómo Dios lo mira? Porque nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el momento y mira lo que viene delante de nosotros. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Entonces, Isaías le dice, ¿quiénes son? ¿Qué te dijeron? ¿Qué están haciendo aquí? Y mire la respuesta del rey. Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, han venido de Babilonia. ¿De dónde vinieron? De Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? Representa la destrucción, el enemigo, representa la idolatría, el orgullo, la injusticia, como vamos a mirar más adelante. Han venido a mí de Babilonia. Y luego observe esto. Y aquí puedo notar en las palabras
de Ezequías un cierto desafío al hombre de Dios. Dice aquí en el verso 4, dijo entonces, Isaías le pregunta, ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué les mostraste? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué es lo que mira el enemigo en tu casa? Piensa en eso, hermano. ¿Qué tienes en tu casa que es agradable al enemigo? O que no deberías de haberle mostrado al enemigo. Acuérdate que un poco de levadura leuda toda la masa. Dice aquí, Ezequías, en un tono de desafío, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. ¿Detecta usted el desafío? Pues yo les mostré todo lo que yo quise mostrarles. ¿Y cuál es el problema? Viene el pastor y le dice, hermano, ¿por qué estás haciendo esto? Mira, no creo que está bien lo que estás haciendo. Hermano, usted deténgase. Ese no es problema, no es asunto de usted. No se meta en lo que no le importa. Pero hermano, mira, hay posibilidades de que te dañe a ti, de que dañe tu familia, de que dañe tus finanzas, de que dañe tu familia. Déjeme, usted no se meta, hermano. Y aquí puedo detectar esas palabras, esa actitud del rey Ezequías desafiando al hombre de Dios. Dios lo envió para protegerlo, para darle una advertencia. Es que Dios está trabajando a través de las autoridades y Dios tiene sus hombres para advertirte del peligro, de lo que se avecina, de lo que podría suceder. Y entonces Isaías, de parte de Dios, le dice a Ezequías, verso 5, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, escucha, te voy a decir lo que Dios piensa y lo que va a suceder por lo que tú hiciste, por lo que le diste lugar al enemigo, porque le abriste las puertas a tu casa, a tu palacio, al enemigo. Esto es lo que va a suceder. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Tremendo es esto, gran pérdida. Será traspasado de tu casa al enemigo, de Jerusalén a Babilonia, de la iglesia al mundo. Y dice, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Muchos padres han atesorado la palabra de Dios y les han enseñado a sus hijos el temor de Dios. Pero esos hijos, como Ezequías, le abrieron la puerta al mundo y lo dejaron entrar. Y ellos le mostraron lo que ellos poseen, lo que ellos son, lo que ellos conocen. Le han mostrado todo. Y menospreciaron lo que sus padres tenían como un gran tesoro. Menospreciaron la iglesia, menospreciaron el temor de Dios y terminan en las manos del enemigo. ¿No es eso terrible? Es muy terrible y es muy peligroso. Y si podríamos tomar un momento para meditar en ello, porque es la palabra de Dios y es el consejo de Dios para nosotros, que mirando estas cosas no caigamos en el mismo error. Hay cosas que no tenemos que revelarlas al mundo ni al enemigo, tenemos que guardarlas y echarle llave al tesoro que tenemos, que realmente es lo que importa. Pero hay algo más peligroso todavía. Pueden perderse las cosas materiales y puede perderse todo ello, pero otra cosa, y lo más triste todavía, verso 7, Isaías 39:7, dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, los hijos, cosa preciosa. Lee el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, los que son nacidos en la juventud serán como saetas en manos del valiente. Pero cuando los hijos, por causa del descuido de los padres, sufren las consecuencias del error, se pierden. De tus hijos, dice aquí, tomarán y los harán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y ahí está Daniel, el joven sabio, Mesac, Abednego. Ahí están estos jóvenes sufriendo las consecuencias del error. Entonces, mi amado oyente, un poco de cortesía con el mundo es peligroso. Un poco de cortesía. Todo comienza con congraciarse con el enemigo.
Y si el enemigo viene con presentes, si viene con cartas, si viene con atracción y viene todo eso, ten cuidado, porque podrías terminar sin nada y tus hijos siendo eunucos. ¿Y qué es un eunuco? Alguien que no tiene fruto, que es infructífero. Y esto es muy peligroso. Por eso la palabra de Dios nos advierte, nos dice que velemos, que oremos, que estemos con el Señor, como en los tiempos de Nehemías, trabajando con una mano y con otra mano la espada, defendiendo la ciudad, edificando los muros por nuestras esposas, por nuestros hijos y por todo lo que Dios nos ha dado, porque de ellos daremos cuenta, y eso es tan importante. Entonces, mi amado oyente, el tiempo de los gentiles comienza con esto que Daniel describe. Nabucodonosor en ese tiempo era el instrumento en las manos de Dios, viene a Jerusalén, rodea a Jerusalén y en un momento dado la conquista. Destruye Jerusalén, destruye el templo, lo más preciado de los israelitas, de los judíos, de la tribu de Benjamín, lo más preciado lo destruye y Nabucodonosor toma lo del templo, el oro, a todo aquello que Salomón edificó y que hizo de oro y que lo tuvo de tanto valor y lo valoraron tanto. Nabucodonosor lo toma y se lo lleva a Babilonia. Y se lleva a los hijos cautivos, se lleva al rey cautivo, se lleva al pueblo cautivo. Solamente queda un pequeño remanente en Israel. Y así comienza el tiempo de los gentiles. Pero comienza cuando Jerusalén es hollada. Ahora, ¿por qué permitió Dios eso? Y esa es la pregunta que todo el mundo hace. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Pero qué Israel no es el pueblo de Dios? Sí, es el pueblo de Dios. ¿Y por qué sufre el cristiano? ¿Y por qué el cristiano a veces se pregunta y dice, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué sufre el justo? Job preguntó. Bueno, a veces el justo sufre porque está siendo probado y está siendo purificado. Pero hay quienes sufren pérdida, destrucción, porque se abandona a Dios, porque se deja el camino recto, porque se deja la ley de Dios y se vuelven a los ídolos y se vuelven a las fábulas profanas y aquello que Pablo menciona como la falsamente llamada ciencia. Y lo que hizo Israel sencillamente, abandonaron a Dios, dejaron sus mandamientos, dejaron sus caminos santos. Como dice Jeremías, mi pueblo se ha olvidado de mí ya por muchos días. Los sacerdotes, los profetas, se abandonaron. Ezequiel nos cuenta la manera en que la gloria de Dios, como ellos abandonaron a Dios, en el templo estaba la gloria de Dios, en un momento dado Dios levanta su gloria. Pero no sale Dios así puedo decir, súbito. Hubo un espacio, hubo un tiempo como esperando que el pueblo se arrepintiera. Ezequiel 10 nos dice, entonces la gloria de Jehová se levantó o se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. Bueno, es un lenguaje figurado que presenta el profeta, pero algo que podemos entender, la gloria de Dios estaba dentro del propiciatorio, entre dos querubines. Sale la gloria, la presencia de Dios o el Shekinah, y sale al umbral del lugar santísimo al lugar santo. Posa la gloria sobre los querubines y los querubines salen a la puerta, dice aquí, y se pararon a la entrada de la puerta oriental, o sea, en los atrios de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Sale del lugar santísimo al lugar santo, a los atrios, de los atrios al monte de los olivos, y la gloria de Dios se eleva al cielo. ¿Por qué Dios levanta su gloria? ¿Por qué el lugar queda vacío? Y se escribe en la puerta del templo la palabra Icabod, lugar abandonado, lugar vacío. ¿Sabe por qué? Porque abandonaron al Dios de sus padres.
Abandonaron al Dios de la Biblia, abandonaron al Dios que los rescató de las tinieblas de Egipto, de la esclavitud, que los trajo milagrosamente por el desierto, proveyéndoles todo, dándoles todo, protegiendo, dándoles una tierra que no era de ellos, tierras, granjas, posesiones, pero se olvidaron de Dios. Y Dios levantó su gloria. Déjeme decirles una cosa muy terrible cuando la gloria de Dios es levantada de una congregación o de una iglesia o de una familia, cuando ésta se vuelve a la idolatría. Es una cosa muy terrible sin la gloria de Dios. Moisés suplicaba y oraba y decía: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, porque es cosa terrible vivir sin Dios. Y hay mucha gente en el mundo sin Dios y que no tiene esperanza. Hay muchos que estuvieron en el camino del Señor y se apartaron del camino del Señor, y mi llamado es: regresen a ser llenos de la gloria de Dios, porque allá en el mundo no hay... el mundo está con la gloria del anticristo, con el dragón, pero solamente en el camino de Dios es que encontramos la gloria de Dios. Y el mundo en el tiempo de la tribulación será un mundo terrible sin la gloria de Dios, aunque habrá predicación, pero habrá muerte, persecución. Amado oyente, el tiempo de los gentiles recibió, o Dios más bien traspasó el reino de Israel a los gentiles, porque abandonaron a Dios. Y desde entonces las 10 tribus del norte fueron llevadas a Siria, Jerusalén o Judá y Benjamín a Babilonia. Y desde entonces han estado dispersos entre las naciones. Han estado por todo el mundo, porque Dios levantó su gloria. Y es muy significativo, pero Daniel habla del Dios de los cielos continuamente en el libro, porque no mira como la gloria de Dios en el templo o el Dios de Israel en Israel. Lo mira como el Dios de los cielos, porque Dios levantó su gloria. Él menciona, hablando del Dios de los cielos en Daniel 2:18, Daniel 2:19, bendijo Daniel al Dios de los cielos. Hay un Dios en los cielos, porque el Dios de los cielos revela. Daniel 2:44, él dice: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahí nos habla del reino del Señor Jesucristo. Pero Daniel mira al Dios de los cielos porque Él levantó su gloria. ¿A quién tenemos nosotros en el cielo? ¿Quién está en el cielo por nosotros? El Señor Jesucristo, pero su Espíritu está aquí en nosotros. Esa es la gran diferencia. Daniel y sus amigos en Babilonia, muy alejados del Dios de sus padres acá en Jerusalén, aunque Dios estaba con estos hombres, pero en tierra extraña. Se sentaban en los ríos y les pedían que cantaran las alabanzas de allá de Sión, y ellos decían con tono de tristeza: ¿cómo vamos a cantar las alabanzas de Sión con alegría y con gozo cuando estamos cautivos en tierra extraña, alejados? Y eso para nosotros hay enseñanza. Estamos viviendo en el tiempo de los gentiles, donde hay idolatría, donde hay injusticia, donde hay orgullo, donde el hombre se sobrepone a sí mismo sobre las cosas de Dios. Porque esto que está pasando fue impuesto por el gobierno, por los gobiernos del mundo, y es obra del hombre, pero pronto llegará su fin cuando el Señor Jesucristo le ponga fin al tiempo de los gentiles. Pero en el tiempo de los gentiles y en este tiempo hay salvación para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, usted puede pensar, hermano, si la gloria de Dios fue levantada al cielo y el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿cómo es que el Señor Jesucristo vino a la tierra? Sí, déjele explico. A Daniel se le reveló que iban a estar cautivos 70 años y estuvieron la mayoría del tiempo en Babilonia, pero luego fueron llevados cautivos a Persia, y en Persia se dio el edicto de regresar. Nehemías, Esdras, Zorobabel fueron los que trajeron multitudes de gente a volver a reconstruir el templo. Esdras, Nehemías, los muros, y a volver a establecerse, a reconstruir lo que fue destruido. Pero en los tiempos del Señor Jesucristo, Él vino, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿se recuerda cuando el Señor vino? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Lo aceptaron?
o lo rechazaron? Y la respuesta por las Escrituras lo tenemos. El Señor vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Sabe cómo ellos mandaron al Señor Jesucristo de regreso al cielo? Por medio de la cruz, por medio de la muerte, la sepultura. Pero Dios no lo dejó en la tumba, sino que lo levantó al tercer día. No lo aceptaron, lo rechazaron, lo regresaron al cielo. El mundo no tiene lugar para él. Espero que en esta tarde, amado oyente, el Señor haya lugar en ti, en tu vida, en tu corazón. Si eres cristiano, que el Espíritu de Dios esté en tu casa. Pero si no eres cristiano, ojalá que pudieras abrir tu corazón y en ti encuentre el Señor lugar y lo recibas y no lo rechaces. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, recibe vida eterna. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que aquellos hombres en los tiempos? Era el imperio romano, ya había pasado el imperio de Babilonia, el imperio de Persia, había entrado el imperio de Grecia bajo Alejandro el Grande, se dividió en 4 grandes proporciones de terreno, pero entre el imperio romano y en los tiempos de Roma es que vino Cristo. Pero ¿qué pensó el pueblo de Israel junto con el imperio romano? Aceptaron al Señor. ¿Qué pensaron del Señor en ese entonces? Ellos dijeron no, este hombre no, fuera con él. ¿Y sabe cuál es la decisión que ellos tomaron o lo que ellos sugirieron? Ellos dijeron, fuera con este, queremos a Barrabás. Echaron suertes, tomaron su decisión. Esa es la elección que el mundo hizo hace 2000 años. Y las cosas no son tan diferentes en estos días. Todavía el mundo hace su elección y el mundo todos los días elige las cosas sin importancia, las cosas que terminarán en el fuego. Pero son muy pocos los que toman su decisión por Dios, por la vida eterna, por la eternidad. Son muy pocos. Espero que tú tomes tu decisión y decidas, o decides a Barrabás o decides al Señor Jesucristo. O decide las cosas de Dios o decide las cosas de este mundo. Todos tomamos nuestra decisión. Ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. El mundo expresando su corazón, diciendo, desháganse de él, no lo queremos. Y yo le digo, mi amado oyente, prácticamente viene el día en que todo el mundo, dice el Salmo 2, todo el mundo, dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Todavía el mundo piensa cosas vanas. Verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra Dios y contra su ungido, contra el Señor Jesucristo. Es muy interesante, pero el pueblo de Israel cuando dejó a Dios, Jerusalén fue destruida. Y cuando el pueblo de Israel dejó y rechazó al Señor Jesucristo, 70 o 40 años después de que Cristo fue crucificado, Tito de Roma vino y destruyó Jerusalén. Los 2 eventos por abandonar a Dios. Crucifícale, gritaba, crucifícale, ese es el corazón del mundo, desháganse de él. Y yo le digo, mi amado oyente, aquí se levantan contra Dios y contra su ungido. En el tiempo de la gran tribulación, los 3 años y medio, se volverán totalmente contra Dios y como dice Pablo en Tesalonicense, contra todo que tenga que ver con Dios. Hay gran persecución. Dice ellos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quieren deshacerse totalmente de Dios. Deshagámonos de Dios, de su ligadura. A veces piensan que la Biblia es un tormento, es una ligadura, es una cuerda que los mantiene cautivos. No hay más libertad que el estar en Cristo. El mundo los lleva cautivo, el alcohol los lleva cautivo, las drogas y todo pecado. Eso sí es cautividad. El príncipe de este mundo los lleva cautivo, pero el estar en Cristo es tener la libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, dice el Señor, seréis verdaderamente libres. Pero ellos quieren deshacerse
¿Cuál es la reacción de Dios y qué será en aquel entonces? Dice, el que mora en los cielos se reirá. Dios se reirá de él. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y será el fin del tiempo de los gentiles. A manera de agregarle, dice Dios, hablándole a Cristo figurativamente, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí habla del milenio. Termina el tiempo de los gentiles y entra el milenio, cuando el Señor Jesucristo gobierne sobre la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esto es lo que viene por delante, mi amado oyente. Esa es la actitud que hay en el mundo. Entonces, comienza el tiempo de los gentiles con Nabucodonosor y terminará con el anticristo. ¿Cómo comenzó esto? Un poquito de historia. Y voy a ir un poquito rápido. Usted puede leer los primeros 6 capítulos de Daniel, porque el libro de Daniel se divide en 2 partes. Los primeros 6 capítulos habla de esta historia, pero los últimos, del 7 al 12, habla de las profecías. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Él llamó para que le interpretaran los sueños, pero no se acordaba, nadie lo sabía. Él se enojó, llamó a los magos, llamó a los sabios, entre ellos Daniel, los demás, y pues no sabían el sueño. Nabucodonosor dice, el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. ¿Sabe qué será una de las características del reino del anticristo? Eso. El gobierno te va a obligar a hacer lo que tú no quieres hacer, si es que te pierdes el levantamiento de la iglesia. Dice más adelante, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y la noticia le fue dada a Daniel y a sus amigos. Daniel 2:13 dice, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este asunto. Y hay algo hermoso cuando hay una necesidad y uno de los creyentes como Daniel fue a sus compañeros. Y cuando hay una necesidad en la iglesia y alguien pide la oración y va a sus compañeros y se forma una cadena de oración y de súplica a Dios, Dios responde a sus santos. Daniel y sus amigos oraron a Dios. Y mire lo que dice Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando los justos claman, Dios les responde. Y el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor, Dios se lo mostró a Daniel. Ahora, ¿qué hizo Daniel? ¿Salió corriendo para el palacio? No. Antes de ir al palacio, antes de llevar la respuesta, él tuvo un avivamiento de acción de gracias, tuvo un culto de alabanza y junto con sus hermanos alabaron y glorificaron al Señor. Mire, dice la Biblia, y Daniel habló y dijo, sea bendito el Dios, el nombre del Dios de los siglos, para ser preciso. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y yo digo amén a las palabras de Daniel. Daniel 2:23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ve, hermano, la importancia de dar gracias a Dios por todo y en todo. ¿Por qué en las iglesias está faltando esto? ¿Por qué está faltando las acciones de gracias? Porque hay poco. ¿Por qué darle gracias a Dios? Porque los hermanos no tienen nuevas experiencias. Escucho hermanos dándole gracias a Dios de hace 15 años que los sanó aquello, pero no hay experiencias frescas, nuevas. Y aquí hay una manera de mirar
Que cuando uno se junta con otros hermanos a buscar a Dios, Dios obra milagros, obra sanidades, liberaciones, trae a la gente al camino del Señor. Pero ¿será que nos está faltando oración y nos está faltando convivencia? Dijo el Señor, cuando 2 o 3 se reúnen a pedir sobre un asunto, será hecho en el cielo. Lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatemos aquí será desatado en el cielo. Hay poder en la oración. Mi amado oyente, no menosprecie la oración. Hermanas, las oraciones de las hermanas, el grupo que se junta a orar, qué trabajo tan especial están haciendo. Sigan orando, sigan clamando a Dios. Pronto nos reuniremos, sigan dándole gracias a Dios, sigan testificando, porque eso es parte de la vida cristiana. Daniel le explica el sueño a Nabucodonosor, y observe esto, muy importante, porque ahí habla del tiempo de los gentiles, habla de historia. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La historia que ha pasado, Babilonia, Asiria, Persia, Medo-Persia, el imperio griego, Roma, terrible ese imperio. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos, segundo, de plata, tercero, su vientre y sus mulos de bronce, cuarto, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y explica, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Bueno, esa piedra cortada, dice, es el Señor Jesucristo. Es el reino milenial que viene y destruye la imagen, la historia pasada. Dice, fue cortada no con mano, hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. O sea, la historia pasa en el pasado. Ya queda atrás. Se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y aquí nos habla del reino milenial, mi amado oyente. Están los reinos de los gentiles, pero está el reino del Señor Jesucristo. Y es el reino más deseado y más esperado del mundo, de los creyentes de Israel. Este es el sueño, también la interpretación de él te diremos. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tremendo mensaje que le da Dios a este hombre. Algo interesante, hermano, mire, le da dominio sobre todos los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, pero no le da dominio sobre los peces del mar. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque todavía el hombre del Salmo 8 no aparecía en la escena. El hombre del Salmo 8 es el hombre que tiene dominio sobre los peces del mar, sobre los animales del campo, sobre las aves del cielo y sobre todo el universo. Y tiene dominio sobre nosotros. Si Él quiere nos puede dar vida en abundancia, o si Él quiere nos la puede quitar. Pero en esa ocasión, el hombre del Salmo 8 le dijo a un hombre, a Pedro: Pedro, levántate, toma el anzuelo, vete al lago, tira el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca, saca la moneda y dásela a los que están cobrando los impuestos por ti y por mí. ¿Cómo sabía el Señor eso? ¿Cómo conocía a los peces del mar? ¿Cómo sabía del pez que tenía ese pez en la boca? Él es el que tiene dominio sobre todo. Alguien dele gloria al Señor en este día, porque Él es digno de suprema alabanza. Y me regocijo porque el Señor nos muestra historia y lo que será. Entonces el primer reino es Babilonia. El segundo reino es inferior, Persia. Y el tercer reino es de bronce. Dominará sobre la tierra, y aquí nos habla de Grecia. De Grecia. El cuarto reino será fuerte como hierro, y aquí nos habla del imperio romano. Rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
Bajo el imperio romano el Señor Jesucristo fue crucificado y la iglesia fue establecida y fue perseguida. Ahora, aquí tenemos el quinto imperio. Dice, y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Bueno, hace unos años atrás, en los 80s, en los 90s, oímos de la Unión Europea. Miren lo que está pasando ahora en esta crisis de COVID-19. Italia quiere salirse de la Unión Europea. Francia quiere salirse de la Unión Europea. Inglaterra ya se salió. O sea, el barro y el metal no se unen. Están divididos. Y el mundo está dividido. Quieren formar una sola alianza mundial, las Naciones Unidas, las naciones árabes, las naciones de América, todo ello. Pero en estos tiempos es un reino dividido. Jamás volverá a haber otro imperio, inclusive a la manera de Inglaterra. Aunque Estados Unidos está gobernando en este momento, pero este imperio va de caída. Miramos a China que se está levantando con fuerza a dominar. Miramos a Rusia con su armamento, pero son reinos divididos. No prevalecerán. Dice, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bueno, esto nos habla de lo que está hablando en los últimos días. ¿Qué es lo que habrá en los tiempos de los gentiles? Dice Daniel 2:44-45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Sí, cayó Babilonia y lo tomó Persia. Cayó Persia y lo conquistó Grecia. Cayó Grecia y Roma conquistó. Y así, imperio ha sido conquistado por otro imperio, por otro más fuerte. En nuestros tiempos modernos, en la historia de mi vida, en los 55 años que tengo, he mirado el levantamiento de Inglaterra, el levantamiento de Estados Unidos, el levantamiento y la caída de Alemania, en otros países como Venezuela, etcétera, y así miramos. Pero el reino del Señor Jesucristo jamás será dejado a otro imperio. Jamás. Él reinará por siempre. Y en el verso 45 dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así comenzó, hermanos, el tiempo de los gentiles. Ahora, el Señor Jesucristo habló de ese tiempo. Jerusalén va a ser hollada. Ya hablamos de ello, pero va a volver a ser hollada. Van a perseguir a los santos y van a buscar destruirlos. La Biblia nos habla, y esto es importante, quise ponerlo dentro del contenido, porque quiero alabar al Señor. Dice la Biblia en Mateo 21:42, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra es Cristo. La iglesia está siendo edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio está siendo edificado. Dice aquí, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 21:44 dice, el que cayere sobre esta piedra, y aquí hay sabiduría. Note el orden de las palabras. El que cayere, vamos a suponer, el que cayere sobre esta piedra, dice, será quebrantado. Sí, mi amado oyente, nosotros fuimos quebrantados cuando caímos sobre Cristo. Cuando nos dimos cuenta de nuestro pecado, de la paga del pecado, miramos su justicia, miramos el precio que se pagó en la cruz del Calvario y nos quebrantamos. Y sobre esta roca que nos quebrantamos, sobre esta roca nos hemos ido edificando. Pero mire también lo siguiente. Mire el orden de las palabras. Dice aquí, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Vamos a suponer, esta es una vida, pero sobre quien cayere esta roca será desmenuzado. Mi amado oyente, ahorita tú puedes ser quebrantado cuando vengas a Jesucristo, como aquel pecador en el altar, quebrantado, pidiendo a Dios misericordia, perdón de tus pecados. Y en ese quebrantamiento es cuando tú empiezas a ser edificado sobre la roca. Pero hay de aquel sobre quien caiga la roca.
lo aplastará, lo desmenuzará, lo hará trizas, lo deshará, dejará de ser. Y ese es el peligro del ser humano, que no se da cuenta que está en peligro. La roca no cortada por mano de hombre, la roca que desecharon los edificadores, es la roca del ángulo del edificio de la iglesia. Mi amado oyente, hoy es el día de salvación. Ahora, ¿cuál es la actitud en este tiempo? ¿Cuál será la actitud durante la gran tribulación? ¿Y cuál ha sido la actitud durante todo el tiempo de los gentiles? Idolatría. Desecharon a Dios, se sigue desechando a Dios y se desechará a Dios en el futuro, y es reemplazada por la idolatría. Y eso, hermanos, viola el mandamiento de Dios de no tener imágenes, de no tener Dios. Y hermanos, nosotros tenemos a un solo Dios, hay un solo Dios verdadero. Los ídolos no tienen nada de poder, nada pueden hacer. Pero el hombre crea los ídolos, crea la mentira, crea el engaño, crea a Satanás, quien obra detrás de esas imágenes que le pone delante a los hombres. A veces por el temor, a veces por el miedo a lo desconocido, pero no quieren reconocer a Dios. Y una de las cosas que miramos en Daniel 3, ahí presenta la idolatría. Y Nabucodonosor, después de haber oído los sueños, la grandeza que Dios le dio, en vez de honrar al Dios de los cielos, se vuelve a la idolatría. Dice la Biblia, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Pues él oyó, mira, en la imagen que tú miraste en el sueño, tú eres la cabeza de oro. Dice, bueno, no me consuelo con ser solo la cabeza, quiero ser todo. Y hace esa imagen. Ahora, mire las proporciones de altura y de oro. Oiga bien, de oro. De altura era 60 codos, era alta. Y de ancho, 6 codos. ¿Qué nos dice 6'6"? ¿No nos habla del número de hombre? ¿No nos habla del número del anticristo? ¿No nos habla de la idolatría del hombre? Que el hombre se exalta sobre Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que identifica el tiempo de los gentiles, idolatría. ¿Y cómo miramos idolatría en estos días? Idolatrías por todo lado. Estoy escuchando en México cómo se está venerando a la Santa Muerte. A la Santa Muerte. Y luego todavía le ponen el pronombre Santa Muerte. Es ilógico eso. Pero hay gente venerando la mentira y el engaño. Es incomprensible, no lo entiendo. Dice, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y allí amenazó, oiga bien, amenazó que al que no adorara esa imagen, lo iba a echar al horno. En el tiempo del anticristo, oiga lo que va a suceder. Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió, el falso profeta, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Cosas increíbles que van a suceder en ese entonces, que están sucediendo y han sucedido en el pasado. Y luego dice, para que la imagen hablase. ¿Quién va a hacer que los hombres adoren al anticristo y al dragón? La imagen. ¿Qué es lo que hacen las imágenes en los hogares? Lleva cautivas a las personas a adorarlas. Las lleva cautivas a adorar al dragón. Esas imágenes, cuando uno entra, las personas que no conocen las cosas de Dios, les miran con reverencia, los miran con temor. Muchas veces las llevan a doblar rodillas, a hacer mandas, pero es pérdida de tiempo. La imagen hace que hable o habla y hace que la gente sea matada, aquellos que no la adoran. Mi amado oyente, reflexiona. Conoce la verdad, libérate de la mentira, deja los ídolos para venir a servir al Dios verdadero. En el tiempo de los gentiles, en este tiempo, en el tiempo pasado, en el tiempo futuro, la idolatría es lo que identifica el tiempo de los gentiles. Han desechado al Señor, quitaron su gloria y la transformaron a imágenes de cuadrúpedos, de serpientes, de piedras, de todo ello. Daniel 3:6 nos dice que cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hubo quienes se postraron, pero hubo quienes dijeron, nosotros no.
Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno, y cuando ellos pensaron que estaban solos, aparece el Señor Jesucristo y sus ropas no olieron a fuego. Lo único que se quemó fueron las cuerdas que los ataba. Nabucodonosor miró aquello y tuvo temor, pero ¿cambió su corazón? No. Dice el Señor que cuando una casa es limpiada, el mal espíritu se va por todos lados y luego no encuentra lugar en el desierto, y viene y mira su casa y la mira barrida, la mira limpia, desocupada, y va y trae 7 demonios, y el postrer estado es peor que el primero. Si Nabucodonosor, después de haber visto eso, hubiera puesto la verdad en su corazón, no hubiera incurrido a la locura que llegó. Y déjame decirte, amado, quita la idolatría y reemplaza eso con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Y eso encontramos en el capítulo 3 de Daniel. Pero también en el capítulo 4 encontramos orgullo. Una vez más, Daniel tiene un sueño. Mira un árbol grandísimo. Mira que las aves del cielo vienen. Bueno, mira todo aquello. Y él tiene ese sueño. Daniel se lo interpreta y le da una advertencia. Oiga esto, dice: por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero ¿le hizo caso a Daniel, Nabucodonosor? No. Se levanta una de esas mañanas, anda paseando por el palacio real de Babilonia, y en un momento dado contempla todo aquello que ha hecho, todo aquello que ha logrado, todo lo que él es, y exclama con el orgullo de su corazón que lo caracteriza y que caracteriza al hombre, y dice: ¿no es esta la grande Babilonia que yo he edificado? Y luego dice: para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Orgullo. El orgullo. Y el orgullo es lo que caracteriza este tiempo de los gentiles. Desde Nabucodonosor hasta el anticristo, el orgullo lo encierra todo. El hombre es orgulloso. ¿Por qué no viene a Cristo? ¿Por qué cuando llega a una iglesia humilde donde los hermanos están alabando, el hombre se siente tan orgulloso y dice: no, están locos todos ahí, todo ello? Orgullo. Bienaventurados los que nos hemos quebrantado y hemos aceptado esta palabra de Dios, y nos llamen lo que nos llamen, somos hijos de Dios. Pero el orgullo es lo que detiene a muchos hombres en el hogar. Aquí vienen hermanas cuyos maridos están en las casas. ¿Y qué los detiene en la casa? El orgullo. Porque juzgan lo que miran o juzgan lo que oyen, pero no se quebrantan sobre la roca. Van a ser quebrantados por la roca en aquel día si no se arrepienten. El orgullo es lo que caracteriza. Y aquí miramos que Nabucodonosor se llena de orgullo, se llena la boca. Oh, con la fuerza de mi poder, con la gloria de mi majestad, yo lo he hecho, yo he ido, yo he trabajado esto, aquello. Y así hay muchos hombres. No, mi carro, mi casa, mi cuenta en el banco, esto y aquello, me ha costado, me he esforzado. Dale gracias a Dios que te ha dado la vida, porque lo que tienes de la mano de Dios lo recibiste. Dice la Biblia: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y luego dice la Biblia: y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. O sea, no hubo mucho tiempo entre el orgullo expresado y el castigo sentenciado. No hay mucho tiempo. En esa misma hora fue echado entre los hombres, comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. 7 años. 7 años como los animales. Terrible esto. ¿Qué nos habla de los 7 años de tribulación? Que no, la ira de Dios viene para bajar el orgullo del hombre, por bajar la vanidad del hombre.
Bendito sea Dios. Nabucodonosor al final de los 7 años, en un momento dado, levantó la mirada al cielo. Y cuando él levantó la mirada al cielo, dice, fue restituido su cabal juicio y reconoció al Dios de los cielos y lo confesó. Fue traído de regreso al palacio, lo sentaron en el palacio. Pero él tomó una decisión: me conviene dar testimonio del Dios de los cielos. Yo estaba así hacía, pero ahora le doy la gloria a Dios. Fue humillado, pero también fue levantado. Alguien pregunta, ¿Nabucodonosor irá a ser salvo? No sé, pero si lo es, lo voy a saludar allá en el cielo. Lo voy a conocer. Ya no va a tener plumas ni uñas largas, va a estar bien arreglado. Amado oyente, el orgullo es lo que caracteriza el tiempo de los gentiles. Y luego miramos en el capítulo 5, y ya vamos de terminada, espero terminar pronto. En el capítulo 5 encontramos ya en Persia al pueblo de Israel. Pero parte de ello todavía están en Babilonia. Y ya murió Nabucodonosor. Su hijo quedó como rey. Y este hombre, desafiando la reverencia a lo santo, manda a traer lo que sacaron del templo de Dios. Él tiene una fiesta y quiere usar los vasos y los utensilios para su deleite, en su maldad. No tiene reverencia para las cosas de Dios. No tiene temor de Dios. Quiere usar las cosas santas para su deleite. Cuidado con eso. Eso es injusticia. Y en un momento dado están celebrando, cuando una mano aparece, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa? Esta es la interpretación. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La injusticia, Dios le pondrá fin. Tekel significa, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Y sabe qué? Esa misma noche murió Belsasar. Y en esa misma noche el reino se traspasó a los medos y a los persas. La injusticia, cuando se quiere abusar de las cosas de Dios o de los hijos de Dios, esa injusticia, Dios es justo. Dios toma acción inmediata, corta, detiene, porque Dios es Dios de justicia. Y cuando hay injusticia entre las naciones o cuando hay injusticia contra el pueblo de Dios, Dios reacciona. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor en su palabra. Llegamos al capítulo 6 y ¿qué encontramos ahí? Apostasía. Sí. ¿Qué es apostasía? Ya lo miramos. Es cambiar las cosas de Dios por las cosas que no son reales. Y aquí encontramos ya a Daniel, un anciano con el pueblo de Israel acá en Persia, en otro imperio, lo que ahora es Irán. Babilonia es lo que hoy en este tiempo es Irak. Pero están en Irán y los celosos, los envidiosos de Daniel, de su justicia, de su santidad, de su persona, de su porte, de su carácter, le ponen una trampa. Y aquí miramos la apostasía. Daniel 6:7 dice, un edicto real, o sacaron un edicto real, le pidieron los sátrapas y lo confirmes. O sea, en ese edicto estaban poniéndole trampa a Daniel. Que cualquiera que en el palacio, que en el espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El orgullo siendo rascado. Oh rey, pues haz este edicto, fírmalo. Que nadie pida a nadie, a ningún dios, solamente a ti. Solamente a ti. Y si alguien pide y es encontrado, se ha echado al foso de los leones, se ha destruido, se ha castigado. ¿Y qué pasó en estos días? Que nadie vaya a las iglesias, que nadie predique de las iglesias, porque si alguien predica de las iglesias va a ser sancionado. ¿Dónde están los Danieles en este tiempo? Nos sacaron de las iglesias,
Nos prohibieron predicar desde las iglesias como si estuviera lleno de virus por todos lados. Y nosotros accedimos. Nos dejamos manipular. No pusimos resistencia. ¿Por qué no pusimos resistencia? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde están los amigos de Daniel? En este tiempo de los gentiles, ¿dónde está la iglesia? Suavecita, sumisa, en las casas. Desde los obispos dándonos instrucciones. Y digo esto con temor, pero esa es la verdad. Dios nos ayude. Daniel cayó en el pozo de los leones, pero Dios lo guardó. Para terminar, mis amados oyentes, Daniel 7:22, vendrá el Señor a ponerle fin a toda esta locura. Le pondrá fin a toda esta necedad, a toda esta idolatría, a todo este orgullo, a toda esta injusticia, a todo esto vendrá el Señor a ponerle fin. Dice Daniel 7:22, dice, vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, el juicio que fue quitado por Dios de los santos de Israel, regresa. Dios se lo regresa a ellos. Ahorita el mundo está en contra de Daniel. Algo pasa, yo miro las noticias, algo pasa y luego culpan a Israel. Algo sucede en otra nación y son los sionistas de Israel. O es el imperio de Israel. Y para todo culpan a Israel. Y recuerdo una de las escrituras que en los últimos días Israel será como una piedra en los zapatos de las naciones. Pero el juicio se regresará a los santos del Dios Altísimo, siendo Cristo cabeza de las naciones, cabeza de la iglesia, gobernando el mundo, y el pueblo de Israel y la iglesia con él. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Mi amado oyente, eso es lo que estamos esperando: el levantamiento de la iglesia, los 7 años en el cielo, el tribunal de Cristo, los galardones, las bodas del Cordero, mientras que en la tierra están los 7 años. Pero al final de los 7 años viene Cristo y establece su reino. Esa piedra cortada, no cortada con mano, viene, destruye la imagen y se hace un grande monte. Bendito sea el Señor. Mi amado oyente, termino. Pero que mis palabras no caigan en oídos vacíos. Analicemos esto. El Señor Jesucristo mencionó y dijo, esto es lo que va a pasar y esto es lo que ya sucedió. Tenemos la historia, tenemos el legado, tenemos la conexión. Hermanos, la palabra de Dios no hay que cuestionarla. La palabra de Dios se cumple. Entonces, consejo. Primeramente, si usted está en Cristo, fortalezca su fe. Oyendo la palabra de Dios, escudriñe las palabras, lea el libro de Daniel, lea Apocalipsis, familiarícese con las profecías. Y si no es creyente, pues tome pasos para recibir a Cristo en su vida. Deje el orgullo, deje la idolatría, deje la injusticia. Deje todo eso. Acepte a Cristo para su salvación. Y usted, mi amado oyente, sigamos trabajando nuestra salvación con temor y temblor, porque lo que nos espera es glorioso si es que nuestras obras resisten el fuego. Es glorioso si somos hallados dignos de gobernar con el Señor. Es cierto, mi amado oyente, Él es tu única esperanza. Es la única esperanza del mundo. Él es la roca de la salvación o Él es la roca de la destrucción. No temas servir al Señor Jesucristo ahora. No temas. No le temas. Es mejor servir al Señor Jesucristo ahora y no servir al anticristo con idolatría, con orgullo, con apostasía, con injusticia. Será terrible la destrucción. Por eso Dios en esta tarde nos enseña y nos dice, este es el periodo del tiempo. Comenzó en el año 605 con Nabucodonosor en Babilonia. El tiempo de los gentiles será destruido en el juicio de la gran Babilonia, la antigua, la ramera, la que derramó la sangre de los santos. Y ahí termina todo. Es destruido el reino del anticristo para establecerse el reino del Señor Jesucristo. Antiguamente, un rey lo primero que hacía era sepultar al rey que quedaba atrás. Eso era su primer trabajo. Y luego comenzaba a reinar. Y cuando Cristo venga, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo primero que hará es sepultar a Satanás y a sus demonios y a todos los malos en el abismo, al anticristo y al falso profeta lanzados al lago de fuego. Es lo primero que hace el Señor, limpiar la tierra de la maldad.
para empezar a trabajar la tierra y restituirla con los santos, porque Él entrega el reino a los santos. Inclina tu rostro, oremos a Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu bendita y hermosa presencia. Te pedimos tu bendición y tu ayuda para proseguir en este camino, Señor, sabiendo que hemos sido redimidos, que tu iglesia se compone de judíos y de gentiles, que somos un cuerpo en Cristo, que la pared intermedia de separación fue derribada. Te damos gracias, Señor, en esta hora y te pedimos tu ayuda y tu fortaleza. Bendice la iglesia y guárdanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.